Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 9, capítulo 1. Acción de gracias por la conversión. Oh Señor, siervo tuyo soy e hijo de tu sierva. Rompiste mis ataduras, yo te ofreceré un sacrificio de alabanza. Que te alabe mi corazón y mi lengua, y que todos mis huesos digan, Señor, ¿quién semejante a ti? Que lo digan y que tú respondas y digas a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Quién fui yo y qué tal fui? ¿Qué no hubo de malo en mis obras, o si no en mis obras, en mis palabras, o si no en mis palabras, en mis deseos? Pero tú, Señor, te mostraste bueno y misericordioso, poniendo los ojos en la profundidad de mi muerte y agotando con tu diestra el abismo de corrupción del fondo de mi alma. Todo ello consistía en no querer lo que yo quería y en querer lo que tú querías. Pero ¿dónde estaba durante aquellos años mi libre albedrío? ¿Y de qué bajo y profundo arcano no fue en un momento evocado para que yo sujetase la cerviz a tu yugo suave y el hombro a tu carga ligera? Oh Cristo Jesús, ayudador mío y redentor mío. Oh, qué dulce fue para mí carecer de repente de las dulzuras de aquellas bagatelas, las cuales, cuando temía entonces perderlas, tanto gustaba ahora de dejarlas. Porque tú las arrojabas de mí, oh verdadera y sana dulzura, tú las arrojabas, y en su lugar entrabas tú, más dulce que todo deleite, aunque no a la carne y a la sangre, más claro que toda luz, pero al mismo tiempo más interior que todo secreto, más sublime que todos los honores, aunque no para los que se subliman sobre sí. Libre estaba ya mi alma de los devoradores cuidados de la misionar, adquirir y revolcarse en el cielo de los placeres y rascarse la sarna de sus apetitos carnales, y hablaba mucho ante ti, oh Dios y Señor mío, caridad mía, riqueza mía y mi salvación. Capítulo 2. Renuncia a la cátedra de retórica. Y me agradó en presencia tuya no romper tumultuosamente, sino subtraer suavemente del mercado de la charlatanería el ministerio de mi lengua, para que en adelante los jóvenes que meditan no tu ley ni tu paz, sino engañosas locuras y contiendas forenses, no comprasen de mi boca armas para su locura. Y como casualmente faltaban poquísimos días para las vacaciones vendimiales, decidí aguantarlos para retirarme como de costumbre y, redimido por ti, no volver ya más a venderme. Esta mi determinación era conocida de ti, de los hombres solo no era de los míos, y aún se había convenido entre nosotros no descubrirlo fácilmente a cualquiera, aunque ya tú, a los que subíamos del valle de las lágrimas y cantábamos el cántico gradual, nos habías proveído de agudas saetas y carbones devastadores contra la lengua dolosa, que contradice aconsejando y consume amando, como sucede con la comida. Tú habías aceitado nuestro corazón con tu caridad y llevábamos tus palabras clavadas en nuestras entrañas, y los ejemplos de tus siervos, que de negros habías vuelto resplandecientes y de muertos vivos, recogidos en el seno de nuestro pensamiento, abrazaban y consumían nuestra grave inercia para que no volviésemos atrás, y encendíanos fuertemente para que el viento de la contradicción de las lenguas dolosas no nos apagase, antes nos inflamase más ardientemente. Sin embargo, como por causa de tu nombre que has santificado en toda la tierra, había de tener también sus panegíristas nuestra decisión y propósito, parecía algo de jactancia no aguardar al tiempo tan cercano de las vacaciones, retirándome anticipadamente de aquella profesión pública y tan a la vista de todos, para que ocupadas de mi resolución las lenguas de cuantos me vieran, dijesen muchas cosas de mí, y que había querido adelantarse al día tan vecino de las vacaciones de las vendimias, como si quisiera pasar por un gran personaje. Y qué bien iba a mí que se pensase y discutiese sobre mis intenciones y se blasfemase de nuestro bien. Así,
que cuando en este mismo verano, debido al excesivo trabajo literario, había empezado a resentirse mi pulmón y a respirar con dificultad, acusando los dolores de pecho que estaba herido, y a negárseme a emitir una voz clara y prolongada, me turbó algo al principio por obligarme a dejar la carga de aquel magisterio casi por necesidad, o en caso de querer curar y convalecer, interrumpirlo ciertamente. Mas cuando nació en mí y se afirmó la voluntad plena de vacar y ver que tú eres el Señor, tú lo sabes, Dios mío, que hasta llegué a alegrarme de que se me hubiera presentado esta excusa, no fingida, que atemperase el sentimiento de las personas que por atención a sus hijos no querían verme nunca libre. Lleno pues de este gozo, soportaba con paciencia que transcurriera aquel periodo de tiempo, aproximadamente de unos 20 días, y lo toleraba ya con gran trabajo, porque se había ido la ambición que solía llevar conmigo este pesado oficio y me había quedado yo solo, por lo que hubiera sucumbido de no haber sucedido la paciencia en lugar de la ambición. Tal vez dirá alguno de tus siervos, mis hermanos, que pequé en esto, porque estando ya con el corazón lleno de deseos de servirte, aguanté estar una hora más sentado en la cátedra de la mentira. No porfiaré con ellos, pero tú, Señor misericordioso, ¿acaso no me has perdonado y remitido también este pecado con todos los demás, horrendos y mortales, en el agua santa del bautismo? Capítulo 3. Camino del retiro de Casiciaco. Se consumía de pena Verecundo por este nuestro bien, porque veía que iba a tener que abandonar nuestra compañía a causa de los vínculos matrimoniales que le aprisionaban muy tenazmente. Aunque no cristiano, estaba casado con una mujer creyente, mas precisamente en ella hallaba el mayor obstáculo que le retraía de entrar en la senda que hayamos emprendido nosotros, pues no quería ser cristiano, decía, de otro modo de aquel que le era imposible. Muy generosamente, sin embargo, nos ofreció vivir en su finca para cuanto tiempo estuviésemos allí. Tu Señor le restituirás el día de la retribución de los justos por la gracia que ya le concediste, porque estando nosotros ausentes ya en Roma, atacado de una enfermedad corporal y hecho en ella cristiano y creyente, salió de esta vida. De este modo tuviste misericordia no solo de él, sino también de nosotros, para que cuando pensáramos en el gran rasgo de generosidad que tuvo con nosotros este amigo, no nos viésemos traspasados de un insufrible dolor por no poder contarle entre los de tu grey. Gracias te sean dadas, oh Dios nuestro, tuyos somos, tus exhortaciones y consuelos le indican, oh fiel cumplidor de tus promesas, da a Verecundo en pago de la estancia de su quinta de Casiciaco, en la que descansamos en ti de las congojas del siglo, la amenidad de tu paraíso eternamente verde, porque le perdonaste los pecados sobre la tierra en el nombre Casio, monte tuyo, monte fértil. Se angustiaba entonces Verecundo, como digo, pero se alegraba Nevidio con nosotros, porque también éste, no siendo un cristiano, había caído en el hoyo del pernicioso error de creer fantástica la carne de la verdad, tu hijo, ya sin embargo, había salido de él, aunque permanecía sin imbuirse en ninguno de los sacramentos de tu iglesia, bien que investigador apasionado de la verdad. No mucho después de nuestra conversión y regeneración por tu bautismo, también él, Nevidio, se hizo al fin católico fiel, sirviéndote a ti junto a los suyos en África, en castidad y continencia perfectas, y después de haberse convertido a la fe cristiana, por su medio toda su casa, le libraste de los lazos de la carne, viviendo ahora en el seno de Abraham, sea lo que fuere lo que por dicho seno se significa. Allí vive mi Nevidio, dulce amigo mío, y del liberto que era hijo adoptivo tuyo. Allí vive, porque ¿qué otro lugar convenía un alma tal? Allí vive, de donde salía a preguntarme muchas cosas a mí, hombrecillo inexperto. Ya no aplicas oído a mi boca, sino que pones su boca espiritual a tu fuente y bebe cuanto puede de la sabiduría, según su avidez y término feliz. Pero no creo que así se embriague de ella, que se olvide de mí,
Cuando tú, Señor, que eres su bebida, te acuerdas de nosotros. Así pues, nos hallábamos por una parte consolando a Berecundo, que sin daño de la amistad, se sentía triste de aquella nuestra conversión, exhortándole a la fe en su estado, esto es, en su vida conyugal. Por otra, esperando a Negribio a ver si nos seguía, que tan fácilmente lo podía, y estaba ya casi a punto de hacerlo, cuando he aquí, que por fin transcurrieron aquellos días que me parecieron muchos y largos por el deseo de una libertad desocupada, para cantarte a ti de la médula de mis huesos. A ti dijo mi corazón, busqué tu rostro, Señor, buscaré. Capítulo 4. Diálogos campestres y salmodia en Casiciaco. Por fin, llegó el día que debía ser absuelto de hecho de la profesión de retórico, en la que ya estaba suelto con el afecto, y así se hizo. Tú sacaste mi lengua de donde ya había sacado mi corazón, y te bendecía con gozo con todos los niños, camino de la quinta de Berecundo, en donde qué fue lo que hice en el terreno de las letras, puestas ya a tu servicio, pero aún respirando como en una pausa la soberbia de la escuela, lo testifican los libros que discutí con los presentes y conmigo mismo a solas en tu presencia. De lo que traté con Negribio, ausente, claramente lo indican las cartas habladas con él. Pero qué espacio de tiempo no necesitaría para recordar todos tus grandes beneficios para con nosotros en aquel tiempo, sobre todo teniendo prisa por llegar a otros mayores, porque me viene a la memoria, y me es dulce confesártelo, Señor, el recuerdo de los estímulos internos con que me domaste y el modo como allanaste, humillados repetidas veces los montes y collados de mis pensamientos, y cómo enderezaste mis sendas tortuosas y suavizaste mis esperanzas, así como también el modo como sometiste al mismo Alipio, el hermano de mi corazón, al nombre de tu unigénito Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, el cual, Alipio, en un principio se desdeñaba de insertarlo en nuestros escritos, porque quería que oliesen más a los cedros de las academias descuajados ya por el Señor, que no a las saludables hierbas eclesiásticas, enemigos de las serpientes. ¡Qué voces te di, Dios mío, cuando todavía novicios en tu verdadero amor, y siendo catecúmeno, leía descansado en la quinta, Casiciaco, los salmos de David, cánticos de fe, sonidos de piedad, que excluyen todo espíritu hinchado, en compañía de Alipio, también catecúmeno, y de mi madre, que se nos había juntado con traje de mujer, fe de varón y seguridad de anciana, caridad de madre y piedad cristiana. Qué voces sí te daba en aquellos salmos, y cómo me inflamaba en ti con ellos, y me encendía en deseos de recitarlos, si me fuera posible, al mundo entero, contra la soberbia del género humano. Aunque cierto es, ya que en todo el mundo se canta, y que no hay nadie que se esconda de tu calor. Con qué vehemente y agudo dolor me indignaba también contra los maniqueos, a los que compadecía grandemente por ignorar aquellos sacramentos y medicinas, y por ensañarse contra el antídoto que podía sanarlos. Quisiera que hubiesen estado entonces en un lugar próximo, y sin saber yo que estaban allí, que hubieran visto mi rostro y oído mis clamores, como en aquel ocio leí el Salmo 4 y los efectos saludables que en mí obraba. Cuando yo te invoqué, tú me escuchaste, oh Dios de mi justicia, y en la turbación me relajaste. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Que me oyeran, digo, ignorando ya que me oían, para que no pensasen que lo decía por ellos, las cosas que yo dije entre palabra y palabra, porque realmente ni yo dijera tales cosas, ni las dijera de este modo, de sentirme visto y escuchado de ellos, ni aunque las dijese, serían recibidas así como hablando yo conmigo mismo, y dirigiéndome a mí en tu presencia, en la infinita infusión de los afectos de mi alma. Me horroricé de temor y a la vez me enardecí de esperanza y gozo en tu misericordia, oh Padre. Y todas estas cosas se me salían por los ojos
y por la voz al leer las palabras que tu Espíritu bueno y vuelto a nosotros nos dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo habéis de ser pesados de corazón? ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? También yo había amado la vanidad y buscado la mentira, mas tú, Señor, habías ya glorificado a tu Santo, resucitándole de entre los muertos y colocándole a tu diestra, desde donde había de enviar, según su promesa, al Paráclito, el Espíritu de la verdad. Y ciertamente ya lo había enviado, pero yo no lo sabía. Ya le habías enviado, porque ya había sido glorificado, resucitando de entre los muertos y subiendo a los cielos, no habiendo sido antes dado el Espíritu por no haber sido aún glorificado Jesús. Clama la profecía: ¿hasta cuándo seréis pesados de corazón? ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? Sabed que el Señor ha glorificado ya a tu Santo. Clama: ¿hasta cuándo? Clama: sabed, y yo, sin saberlo tanto tiempo, amando la vanidad y buscando la mentira. Por eso, cuando lo oí, me llené de temblor, porque veía que se decía a tales cual yo me reconocía haber sido, pues en los fantasmas que yo había tomado por la verdad se hallaba la vanidad y mentira. Y proferí muchas cosas duras y fuertes, en medio del dolor de mi recuerdo, las cuales ojalá hubieran escuchado los que aún aman la vanidad y buscan la mentira, porque tal vez se conturbasen y vomitasen su error, y tú les escuchases cuando clamaran a ti, porque por nosotros murió con muerte verdadera de carne, que me interpela ante ti por nosotros. Leía: airaos y no queríais pecar. Y cómo me sentía movido, Dios mío, yo que había aprendido ya a airarme por las cosas pasadas, para no pecar más en adelante, y a airarme justamente, porque no era una naturaleza extraña procedente de la gente de las tinieblas la que en mí pecaba, como dicen los que no se airan contra sí, y atesoran ira para sí en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ni mis bienes eran ya exteriores, ni los buscaba a la luz de este sol con ojos carnales, porque los que quieren gozar externamente fácilmente se hacen vanos y te desparraman por las cosas que se ven y son temporales, y van con pensamiento famélico lamiendo sus imágenes. Pero si se fatigasen de media y dijeran: ¿quién nos mostrará las cosas buenas? Y nosotros les dijésemos, y ellos nos oyeran: ha sido impresa sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor, porque no somos nosotros la luz que ilumina a todo hombre, sino que somos iluminados por ti, a fin de que los que fuimos algún tiempo tinieblas, seamos luz en ti. Oh, si viesen ellos aquella luz interna, eterna que yo había visto, y porque le había gustado, bramaba por no poder mostrársela, si me presentaran su corazón y sus ojos fuera de ti, y me dijese: ¿quién nos mostrará las cosas buenas? Porque allí en donde yo me había airado interiormente en mi corazón, donde yo había sentido la compunción y había sacrificado dando muerte a mi vetustez, donde incoada la idea de mi corazón y confiada en ti, allí me habías empezado a hacer dulce y a dar alegría a mi corazón. Y clamaba leyendo estas cosas exteriormente, reconociéndolas interiormente, y deseaba ya multiplicarme en bienes terrenos, devorando los tiempos y siendo devorado por ellos, teniendo como tenía en la eterna simplicidad otro trigo, otro vino y otro aceite. Y clamaba en el siguiente verso con un profundo grito de mi corazón: oh en paz, oh en él mismo, oh qué palabras, me acostaré y dormiré, porque ¿quién no resistirá cuando se cumpla la palabra que está escrita? La muerte ha sido absorbida en la victoria. Tú eres en sumo grado el mismo, ¿por qué no te mudas? Y en ti se halla el descanso que pone olvido de todos los trabajos, porque ningún otro hay contigo aún para alcanzar aquella otra multitud de cosas que no son lo que tú, mas tú solo, Señor, me has constituido en esperanza. Leía yo esto y me inflamaba, y no sabía qué hacer con aquellos sordos muertos, siendo yo de los cuales fui una peste, un perro rabioso y ciego que ladraba contra aquellas letras
en mis ruas por su miel de cielo y luminosas por tu luz, y me consumía contra los enemigos de estas escrituras. ¿Cuándo podré yo recordar todas las cosas que pensé en aquellos días de retiro? Pero lo que no he olvidado ni quiero pasar en silencio es la aspereza de un azote tuyo y la admirable celeridad de tu misericordia. Me atormentaste entonces con un dolor de muelas, y como arrecé hace tanto que no me dejase hablar, me vino a la mente avisar a todos los míos presentes que orasen por mí ante ti, oh Dios de toda salud. Escribí mi deseo en unas tablillas de cera y las di para que las leyeran. Luego, apenas doblamos la rodilla con suplicante afecto, huyó aquel dolor. ¿Y qué dolor? ¿Y cómo huyó? Me llené de espanto, lo confieso, Dios mío, Señor mío. Nunca desde mi primera edad había experimentado cosas semejantes. De este modo, insinuaste en lo más profundo de mí tus voluntades, y yo, gozoso en la fe, alabé tu nombre. Sin embargo, esta fe no me dejaba vivir tranquilo sobre mis pasados pecados, que todavía no me habían sido perdonados por no haber recibido aún tu bautismo. Capítulo 5. Carta a Ambrosio. Terminadas las vacaciones de la vendimia, comuniqué a los milaneses que proveyesen a sus estudiantes de otro vendedor de palabras, porque por una parte había determinado consagrar nuestro servicio y por otra no podía atender a aquella profesión por la dificultad de la respiración y el dolor de pecho. También insinué por escrito a tu obispo y santo varón Ambrosio mis antiguos errores y mi actual propósito, a fin de que me indicase qué era lo que principalmente debía leer de tus libros para prepararme y disponerme mejor a recibir tan grande gracia bautismal. Él me mandó que leyera el profeta Isaías. Creo que porque éste anuncia más claramente que los demás el evangelio y vocación de los gentiles. Sin embargo, no habiendo entendido lo primero que leí y juzgando que todo lo demás sería lo mismo, lo dejé para volver a él cuando estuviese más ejercitado en el lenguaje divino. Capítulo 6. Bautismo de Agustín a Deodato y a Lipio. Así que cuando llegó el tiempo que debíamos dar el nombre, dejando la quinta, retomamos a Hilán. Luego también a Lipio renacer en ti conmigo, revestido ya de la humildad conveniente de tus sacramentos, y tan robusto dueño de su cuerpo que se atrevió sin tener costumbre de ello a andar con los pies descalzos sobre el cielo glacial de Italia. Asociamos también con nosotros al niño Adroato, hijo de mi pecado. Tú, sin embargo, lo habías hecho bien. Tenía unos 15 años, pero por su ingenio iba delante de muchos graves y doctos varones. Dones tuyos serán estos, te lo confieso, Señor y Dios mío, creador de todas las cosas y muy poderoso para dar forma a todas nuestras deformidades. Pues yo en este niño no tenía otra cosa que el delito, porque aún aquello mismo en que le instruíamos en tu disciplina, tú eras quien nos lo inspirabas, no ningún otro. Dones tuyos pues serán, te lo confieso. Hay un libro nuestro que se intitula del Magistro. A Deodato es quien habla allí conmigo. Tú sabes que son suyos los conceptos todos que allí se insertan en la persona de mi interlocutor, siendo de edad de 16 años. Muchas otras cosas suyas maravillosamente experimenté yo. Espantado me tenía aquel ingenio, pero quien fuera de ti podía ser autor de tales maravillas. Pronto le arrebataste de la tierra. Con toda tranquilidad lo recuerdo ahora, no teniendo absolutamente nada por un hombre tal, ni en su puericia ni en su adolescencia. Le asociamos como coetáneo nuestro en tu gracia, para educarle en tu disciplina, y así fuimos bautizados, y huyó de nosotros el cuidado que estábamos por nuestra vida pasada. Yo no me hartaba en aquellos días por la dulzura admirable que sentía de considerar la profundidad de tu consejo sobre la salud del género humano. Cuando lloré con tus himnos y tus cánticos, fuertemente conmovido con las voces de tu iglesia que dulcemente cantaba, penetraban aquellas voces en mis oídos y tu verdad te derretía en mi corazón, por lo cual se encendía el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas y me iba bien con ella. Capítulo 7.
el canto salmódico de la iglesia y curación de un ciego. No hacía mucho que la iglesia de Milán había comenzado a celebrar este género de consolación y exhortación con gran entusiasmo de los hermanos que cantaban los himnos con la boca y el corazón. Es a saber desde hace un año o poco más, cuando Justina, madre del emperador Valentiniano, todavía niño, persiguió por causa de su herejía, a la que había sido inducida por los arrianos, a tu varón Ambrosio. Velaba la piadosa plebe en la iglesia, dispuesta a morir con su obispo tu siervo. Allí se hallaba mi madre tu sierva, la primera en solicitud y en las vigilias, que no vivía sino para la oración. Nosotros, todavía fríos sin el calor de tu espíritu, nos sentíamos conmovidos, sin embargo, por la ciudad atónita y turbada. Y entonces fue cuando se instituyó que se cantasen himnos y salmos a los santos oriental para que el pueblo no se dejase abatir por la tristeza o aburrimiento. Desde ese día se ha conservado hasta el presente, siendo ya imitada por muchas, casi por todas sus iglesias en las demás regiones del norte. Entonces fue cuando por medio de una visión descubriste a susodicho obispo el lugar en que yacían los ocultos cuerpos de San Gervasio y San Protasio, que tú habías conservado incorruptos en el tesoro de tu misterio tantos años, a fin de sacarlos oportunamente para reprimir una rabia femenina y además regia, porque habiendo sido descubiertos y desenterrados, al ser trasladados como la pompa conveniente a la Basílica Ambrosiana, no solo quedaban sanos los atormentados por los espíritus inmundos, confesándolo los mismos demonios, sino también un ciudadano ciego desde hacía muchos años y muy conocido en la ciudad, quien como preguntara la causa de aquel alegre alboroto del pelo y se lo indicase, dio un salto y rogó a su lazarillo que le condujera al lugar. Llegado allí, suplicó se le concediese tocar con el pañuelo el féretro de tus santos, cuya muerte había sido preciosa en su presencia. Hecho esto y se ha aplicado después a los ojos, recobró al instante la vista. Al punto corrió la fama del hecho, y al punto sonaron tus alabanzas fervientes y luminosas, con lo que si el ánimo de aquella adversaria no se acercó a la salud de la fe, se reprimió al menos en su furor de persecución. Gracias te sean dadas, Dios mío, pero ¿de dónde y por dónde has ido a mi memoria para que también te confiase estas cosas, aunque grandes las había olvidado pasándolas de largo? Y sin embargo, con exhalar entonces tal fragancia, nuestros perfumes no corríamos tras de ti. Por eso lloraba tan abundantemente en medio de los cánticos de tus himnos, al principio suspirando por ti y luego respirando cuanto lo permite el aire en una casa de N. Si te ha gustado este video, da like, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.